Algunos estudiantes me dicen que el subjuntivo es muy difícil, muy informal y muy anticuado, pero no recuerdan cuando alguna vez dijeron que te vaya bien, ojalá me llame, cuando llegues me avisas. Y aquí ya usaste el subjuntivo, ¿te diste cuenta? Hoy te voy a mostrar que el subjuntivo no es solo una regla gramatical. Es parte de cómo hablamos los hispanohablantes en la vida real. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a hacer algo que me encanta: romper mitos gramaticales. ¿Por qué? Porque el subjuntivo tiene un poco de mala fama. Parece que solo es para textos literarios o exámenes de gramática, pero en realidad está en tu día a día, aunque no te des cuenta. Vamos a ver qué es realmente el subjuntivo, cómo se diferencia con otros modos verbales, pero sobre todo cómo utilizarlo en expresiones comunes, que probablemente ya has utilizado, pero no sabías que era subjuntivo. Así que si estás listo, empecemos con el video. Esto seguro ya lo has estudiado miles de veces, pero vamos a darle un repaso más. ¿Qué es el bendito subjuntivo? Ya sabemos que el subjuntivo no es un tiempo verbal, es un modo verbal, es decir, es la manera de expresar cómo vemos una acción. Si la acción es real, concreta, directa, utilizamos indicativo. Si es posible, incierta, emocional o quizás no verificada, utilizamos subjuntivo. En resumen, pongámoslo así: el indicativo habla de lo que es, el subjuntivo de lo que podría ser, lo que ojalá sea o lo que temo que sea. Por ejemplo, Juan llega temprano. Un hecho real. Espero que Juan llegue temprano. Un deseo a futuro, algo incierto. ¿Llegará Juan? No lo sabemos. Entonces, las situaciones donde podemos observar un subjuntivo serían deseos, duda, opinión, recomendación, miedo, probabilidad, condiciones no cumplidas, pero sobre todo cosas que aún no han pasado. Así que aunque pienses que el subjuntivo es una gramática un poco más formal y elegante, no es exactamente eso, es algo más emocional e intuitivo. Ahora sí, a lo que vinimos: expresiones cotidianas utilizando el subjuntivo. Tenemos, por ejemplo, que tengas un buen día. No decimos que tienes un buen día. Aquí es algo que no ha pasado, pero que deseamos que suceda. Otras expresiones similares: que te vaya bien, que descanses, que no llueva, que todo salga bien. Esta estructura tiene una especie de tono de bendición. No es una orden ni tampoco una descripción, porque no estoy afirmando lo que tienes, estoy deseando que lo tengas. ¿Qué tal esa frase? Otra palabra que utilizamos y nos lleva al subjuntivo es ojalá. Esta siempre va con subjuntivo, ojito. Anteriormente hemos mencionado que esta palabra viene del árabe inshallah, que significa si Dios quiere. Me encanta esta palabra. En español se transformó en una especie de palabra que nos habla de esperanza. Ya no está tan relacionada con la religión. Ojalá llegue pronto. Ojalá apruebes el examen. Ojalá no me enferme. ¿Y por qué utilizamos el subjuntivo aquí? Lo mismo, es un deseo, no es un hecho. Si Dios quiere. Ojalá más el presente del subjuntivo cuando algo puede pasar. Ojalá más imperfecto del subjuntivo, algo que es poco probable o más difícil de que suceda. Ojalá vinieras. O también, ojalá me entendieras. También podemos hablar de cosas del futuro. Cuando vengas, haremos esto. ¿Y por qué podemos utilizar el subjuntivo en estos contextos? Bueno, porque es algo que no pasó. Por ejemplo, cuando termines, me llamas.
Cuando tengas tiempo, ven a mi casa. Cuando llegues, avísame. Decimos vengas en lugar de vienes porque es una situación que no pasó aún. Por ejemplo, si digo, cuando vienes a mi casa, traes pan. Suena como algo más habitual, algo que sucede siempre. Pero si digo, cuando vengas a mi casa, te cuento lo que pasó, es una acción futura que es incierta. ¿Qué me contará? Aquí otra expresión muy común en la vida cotidiana, que es antes de que. Por ejemplo, entra a la casa antes de que llueva. Siempre se utiliza el subjuntivo porque es una cosa que ocurre antes de otra. Y esa segunda acción no pasó. Cierra la puerta antes de que entren los gatos. Salgo de casa antes de que empiece la película. Háblame antes de que sea tarde. Si es algo que ya pasó, podemos utilizar el indicativo. Pero si es algo que puede o no puede pasar todavía, utilizamos el subjuntivo. ¿Qué te parecen todas estas expresiones que hemos visto hasta ahora? ¿Ya conocías alguna? Antes de continuar, quiero darte una recomendación. Visita nuestro canal de YouTube de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática y léxico del español, sobre cultura hispanohablante y también muchos datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Cuando termines de ver este video, puedes pasar a ver los otros, estás cordialmente invitado. Ahora sí, continuemos con el video. Aquí tengo un conjunto de expresiones. Está espero que, me alegra que y dudo que. Cuando expresamos opiniones, deseos o dudas, el subjuntivo está presente. Espero que te guste el regalo. Me alegra que estés aquí. Dudo que funcione. No creo que venga. Estas son estructuras comunes, modernas y naturales. No suenan para nada anticuadas. Y un consejito, en negación también influye. Por ejemplo, decir no pienso que es buena idea no suena tan bien como decir no pienso que sea buena idea. Entonces, ahora tienes mucho más idea de las expresiones que quizás has utilizado alguna vez y no sabías que era el subjuntivo. Veamos un poco esta comparación entre el indicativo y el subjuntivo con un respectivo ejemplo para que tengas una mejor idea. La situación, indicativo y subjuntivo. Situación, un hecho real. Juan tiene tiempo. Aquí no necesitamos un subjuntivo. Si hablamos de deseo, no podemos utilizar el indicativo, sino subjuntivo. Espero que Juan tenga tiempo. ¿Qué pasa si hablamos de un futuro incierto? Podríamos utilizar ambos. Si hablamos de opinión con certeza, indicativo. Creo que es fácil. Pero si es una opinión con duda, subjuntivo. No creo que sea difícil. Antes de terminar, quiero darte un dato curioso. En español utilizamos el subjuntivo mucho más que en otros idiomas. ¿Sabías eso? Por ejemplo, si lo comparamos con el inglés, puedes decir I hope he comes. Y aquí ya estás expresando todo. Pero si en español dices espero que viene, suena un poco raro. Necesitamos decir espero que venga. Eso quiere decir que en estos casos el subjuntivo no es una opción, es parte del español. Debemos utilizarlo correctamente, donde corresponde. Espero que se haya entendido todo sobre el subjuntivo en el uso cotidiano. Pero ya sabes, como siempre, quiero saber qué piensas tú. Primero, quiero que escribas una frase utilizando el subjuntivo, quizás con la palabra ojalá. Otra frase con que más el subjuntivo. ¿Y qué tal una más con cuando y el subjuntivo? ¿Crees que puedas hacerlo? Puedes escribir tus oraciones en nuestra cajita de comentarios. Ya sabes que siempre los leemos todos. Y no olvides, con mucho respeto a nuestra comunidad de estudiantes de español. Ahora lo sabes, el subjuntivo no está hecho solamente para hablar formal o para sonar complicado.
Está hecho para hablar de cosas que no son seguras, pero que son importantes. Y lo mejor de todo es que ya lo usas, pero quizás no lo sabías. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario con muchos ejercicios. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también puedes encontrar artículos en español y clases online con nuestros profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.